Buenos días, jóvenes alumnos. A ver, buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Quiero que me verifiquen. ¿No se me escucha, por favor? Sí, le escucha, profesor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, están viendo también la primera diapositiva. El tema que nos corresponde a esta semana es la oración, pero su clasificación, clases de oraciones. En la clase pasada hemos tocado este tema y hemos desarrollado los ejercicios, ha quedado bien claro el concepto de oración y todos sus componentes, ¿no? Como sujeto, predicado, etcétera. Bien, vamos a empezar entonces con esta clase. La oración compuesta. A ver, veamos por acá. Clases de oraciones, ahí está, ¿ve? Entonces, cuando hablamos de oraciones, bien saben ustedes que las oraciones es una construcción gramatical. Una oración es una construcción gramatical que se diferencia de una frase porque tiene verbo. Si esa construcción, o sea, la reunión de varias palabras que tiene un verbo, esa es una oración. Pero ¿qué pasa si fueran varias palabras, pero no hay verbo? Se queda a nivel de frase. Esa es la diferencia entre frase y entre oración. Desde ahí recordamos. Bien claro, por favor. A ver un ratito, ¿cómo estamos por acá? Ahí está, a ver. Bueno, entonces estamos haciendo la diferencia entre una frase y una oración. La oración siempre debe tener un verbo o puede tener dos o más. Si la oración tiene un solo verbo, esta se llama oración simple. Y si tuviera dos o más, es oración compuesta. Esta es la primera clasificación, según su complejidad. Las oraciones pueden ser oraciones simples y oraciones compuestas. Esto que quede bien claro, mis queridos alumnos. ¿Sí saben ustedes esto? ¿Qué pasa en una oración simple? En todo un conjunto de palabras va a haber un verbo, puede ser un verbo simple o una perífrasis verbal, entonces va a ser una oración simple. Pero si a la inversa, en esa cantidad de palabras, varias palabras, ¿no? Eh, tengo dos verbos o más verbos, entonces esa es una oración compuesta. Veamos el ejemplo, que dice la policía localizó el auto robado en un taller mecánico. Mira cuántas palabras, ¿ves? ¿No? Y cada una de estas palabras, bien saben ustedes, mis queridos alumnos, se reconocen perfectamente qué clase de palabras son. De todas ellas, localizó es el verbo. Y si queremos para hacer un pequeño ensayo reconociendo palabras, si localizó es el verbo, comprobado, esto es una oración.
Esta oración, sin embargo, va a tener otras clases de palabras, como por ejemplo la. La que viene a ser es un artículo, determinante artículo. Policía, ¿qué es policía? Es sustantivo. Localizó es verbo. El es artículo. Auto es sustantivo. Robado, en este caso está complementando también como verbo, pero complementando al verbo. Este verbo localizó. En un taller, en preposición o un artículo, taller es sustantivo y mecánico es adjetivo. Mire, cada una de las palabras tiene una función gramatical. No hay ninguna palabra que no puede determinarse por su función gramatical. Pero lo que destaca aquí es que localizó es el verbo. Ahora, profesor, cuando digo, por ejemplo, usted dice que, por ejemplo, mm, es el verbo localizó, y más bien la pregunta en el examen sería, en esta oración, la policía localizó el auto robado en un taller mecánico. Bien sabemos que la oración, siendo bimembre, que quiere decir va a tener sujeto y va a tener predicado, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto aquí? Esto hemos hecho en clase pasada. ¿Qué hago para encontrar el sujeto? Le pregunto al verbo. ¿Cómo le pregunto? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿O con quiénes? En este caso, la pregunta que encaja es qué. O perdón, ¿quién? Porque estamos hablando de policía, de personas, ¿no? ¿Quién localizó el auto robado en un taller mecánico? El sujeto, la policía. Subrayenme, la policía. Y todo lo que queda que viene a ser el predicado, cuyo núcleo es el verbo. Tiene un solo verbo, por tanto, esta es oración simple. Oración simple. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la otra. Dice, los bingos fueron vendidos por José. Los bingos fueron vendidos por José. ¿Es una frase o es una oración? Es una oración. ¿Y cuál es el verbo? Está subrayado. Fueron vendidos. Debes notar que aquí es una sola palabra, es un verbo simple. En cambio, acá son dos o más palabras. Si el verbo está conformado por dos o más palabras, recuerden ustedes, es un verbo compuesto. Y el verbo compuesto, ¿cómo se llama también? Perífrasis verbal, no olviden. Pero que tiene el valor de un solo verbo. Vale por un solo verbo. Por tanto, es oración simple. ¿Está claro, verdad? Los bingos fueron vendidos por José. ¿Cuál es el sujeto? Pregunto a ver, ¿qué fueron vendidos por José? Los bingos es el sujeto. Y el predicado fueron vendidos por José, cuyo núcleo es el verbo. Un verbo perifrásico, pero que vale por un solo verbo. Esto hemos recalcado en clase pasada, mis queridos alumnos. ¿Puedo reemplazar por un solo verbo? Claro que sí. Cuando digo por a ver, ¿cómo reemplazaría este verbo perifrásico, verbo compuesto por uno solo? Los bingos por José. ¿Cómo diría acá? Simplemente diría los verbos vendidos por José. Pero cuando digo fueron vendidos, ya es perífrasis verbal, pero vale por eso solo verbo. Por tanto, es oración simple. Hasta ahí vamos bien. Profesor, ¿y cuánto es una oración compuesta? Una oración compuesta es la secuencia de dos o más proposiciones, no es preposiciones, sino proposiciones. ¿Qué quiere decir? Proposiciones son enunciados, ideas correlacionadas, etcétera, ¿no? Entonces, esta oración compuesta va a tener dos o más verbos. Por ejemplo, me levanto temprano pero llego tarde al trabajo. ¿Qué es esto? Mira, ¿ves? ¿Qué pasa? Me levanto temprano, pero llego tarde al trabajo. ¿Cuál es el verbo? El primer verbo es levanto. Y el otro verbo, llego. ¿Ves? Verbo levantar, verbo llegar. ¿Cómo compruebo que es verbo? Pues está, ¿quién se levanta temprano? En este caso, yo, tiene persona. Es una forma de reconocer.
Llego, llego también tiene personas y yo. Ahora, otra forma de reconocer cómo es verbo, conjugando. Yo les indiqué esto con los pronombres personales, ¿no? Yo levanto, tú levantas, él levanta, nosotros levantamos, ustedes levantan, ellos levantan. Comprobados verbo. Yo llego, tú llegas, él llega, nosotros llegamos, ustedes llegan, ellos llegan, todos llegan, ¿ya ves? De ese modo se comprueba si es verbo o no. Dos formas. Entonces, en esa construcción me levanto temprano, inclusive hay una coma y hay una conjunción, llego tarde al colegio o al trabajo, ¿qué resulta? Es una oración compuesta. Tiene dos verbos. En el otro ejemplo, deseo que ocupes el primer puesto. Oración compuesta. ¿Cuál es el primer verbo? Deseo, del verbo desear. Que ocupes, ocupes es otro verbo, está relacionado por la conjunción completiva que. Entonces, esto es una oración compuesta que tiene dos o más verbos. Puede tener dos o más verbos. Si es así, es oración compuesta. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Con toda precisión, con precisión milimétrica, ya puedes diferenciar cuándo es una oración simple y cuándo es una oración compuesta. ¿Está claro? Quisiera que me digan, a ver, mis queridos alumnos, ¿me comprendieron? ¿Alguna pregunta? Hablen, muchachos, por favor. La alumnita que siempre nos acompaña, a ver. Está claro, ¿no? Para diferenciar una oración simple de una compuesta. Bueno, si no me dicen, me sentiré como ausente y lejano de ustedes. Por favor, dígame, ¿está claro? Bueno, voy a suponer que está claro y pasamos a otro. El primer ejercicio. El primer ejercicio. Miren ustedes, ¿qué nos pide? Marque la alternativa en la que hay oración bimembres compuesta. Mira, cuando dice bimembre va a tener sujeto y predicado, ¿no? Y cuando es oración unimembre no hay diferencia clara entre sujeto y predicado. Bueno, mejor ahí no nos complicamos. Solamente se está pidiendo cuál de estas oraciones es compuesta. Y si es compuesta va a tener un solo verbo. A la inversa, en la 2 te está pidiendo alternativa a la que la oración es simple. Es simple, o sea que por acá debe haber una oración que tiene un solo verbo. Ese trabajito, por favor, a ver. Un minuto para cada uno, a ver. Ya, acá primero oración compuesta y aquí oración simple. Bueno, desarrollemos. Vamos a retomar, mis queridos alumnos, después de esta interferencia del Internet. Estábamos en la segunda, a ver, diapositiva. Eso ya hemos desarrollado. Estábamos justamente en estas preguntas. Entonces, después de haber analizado, veamos acá la respuesta. Dice alternativa de la oración bimembre compuesta. Y si ustedes observan, la oración compuesta, ya dije, tiene dos o más verbos. Entonces, a ver, veamos. En la primera dice Alexia Alesia, la hija de Carolina, va a cumplir 2 años en octubre. Ya, ¿cuál es el verbo?
Ya, ahí estamos, a ver. Ya. Entonces, cuando dice, perdón, aquí salió una. A ver, la primera, a ver. Ahora sí. ¿Qué dice? Ve, Alesia, la hija de Carolina, va a cumplir 2 años. ¿Cuántos verbos tiene? A ver, Alesia es el sujeto, la hija de Carolina es la posición, va a cumplir 2 años en octubre. Hay un único verbo, es una perífrasis verbal, va a cumplir. Por tanto, esta no es oración compuesta, es una oración simple. En la B, dice la maestra está preocupada, ha faltado varios estudiantes. Aquí observamos que el verbo es está, pero no solamente está, sino preocupada. Es un verbo compuesto, es una perífrasis verbal. Y luego dice 2 puntos, ha faltado varios estudiantes. Ha faltado varios estudiantes. Es otro verbo, ¿ve? Primer verbo, perifrásico, verbo compuesto, está preocupado. La segunda, ha faltado. Esta puede ser la respuesta, pero comprobemos con los demás. En la C dice, Luciano está asistiendo al taller de taekwondo los miércoles. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuántos verbos hay? Aquí también está asistiendo. Este es un solo verbo. Recuerden, mis queridos alumnos, es un verbo compuesto. Es una perífrasis verbal. Está asistiendo. ¿Hay otro verbo? No hay otro verbo. Entonces es oración simple. La A, oración simple. En la B, sí, compuesta. En la C, oración simple, un solo verbo. Y en la D, Georgina y Georgette se matricularon en el centro de idiomas. Otro verbo, un verbo, a ver, son sujetos, se matricularon, un solo verbo, antepuesto con un pronombre personal átono, ¿ve? Y cuando dicen el centro de idiomas no hay otro verbo, oración simple. Y finalmente, Camila camina 5 cuadras hasta su paradero. ¿Qué resulta? Hay un solo verbo. Entonces hemos comprobado que la oración compuesta que nos pide está en la B. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Ya, uno la B. 2, marque la alternativa en la que hay oración. La oración es bimembre simple. Bimembre simple, o sea, oración simple. Debe tener un solo verbo. Ya, en eso les ayudé. Ustedes me dicen acá, ¿eh? El tiempo ha sido suficiente. A ver, ¿cuál es la respuesta? Un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Ya, ahora veamos la pregunta 2. Analicemos uno por uno. Dice 1, en la A, tienes que ver la nueva serie Netflix. Es espectacular. Observen, te está preguntando oración simple. Y si analizas acá,
vamos a encontrar cuántos verbos tiene. Si tiene un solo verbo, esta es la respuesta. Veamos. Tienes que ver la nueva serie de Netflix. Hasta aquí, ¿cuál es el verbo? Tienes que ver, verbo compuesto, perífrasis verbal, vale por un solo verbo. Ahí tengo un verbo. Luego dice, es espectacular. ¿Cuál es el otro verbo? Es. El verbo ser o estar, verbo copulativo. Resulta que tiene dos verbos, tienes que ver, y la otra es. No es oración simple, es oración compuesta. En la B, el asunto del cual te hablé fue solucionado rápidamente. ¿Cuál es el verbo? El asunto del cual te hablé. Ahí está, ¿ve? Un verbo. Luego dice fue solucionado rápidamente. Otro verbo. Profesor, ¿pueden haber dos verbos juntos? Sí, porque es el primer enunciado. El asunto del cual te hablé tiene su verbo y luego fue solucionado es otro verbo. Dos proposiciones. Es oración compuesta. No es simple. Entonces, no es la respuesta, es la C. Fernando compró, al ojo nomás te das cuenta, hay un verbo, la casona, y ahora la está refaccionando. ¿Cuál es el otro verbo? Está refaccionando. Verbo compuesto, perífrasis verbal. Dos verbos, compró, está refaccionando. En la D, amigos, he alquilado una casa de playa para 10 personas. Observa, ¿ve? Amigos, he alquilado una... ¿Cuál es el verbo? El verbo es he alquilado. ¿Hay otro verbo? No. Dice una casa de playa para 10 personas. No hay ningún verbo. Por tanto, esta oración tiene un solo verbo y obviamente es una oración simple. Esa es la respuesta. La D. Y en la E solía desvelarme para concluir la revisión de mis proyectos. Tiene dos verbos, ¿se dan cuenta? ¿Cuál? Desvelarme. Perdón, solía desvelarme. Verbo compuesto y luego dice para concluir. Concluir es otro verbo. Comprobado entonces que solamente la D es un verbo, es una oración bimembre simple. Es una oración bimembre simple. ¿De acuerdo? Bien, pasamos entonces a la siguiente. Clases de oraciones, en este caso ahora, vuelvo a repetir aquí, por favor. Esto hemos empezado, clasificación de oraciones. Aquí hemos visto esta primera clasificación de oraciones, es por su complejidad. Según su complejidad, hay oración simple y oración compuesta. El ejercicio lo hemos desarrollado. La tercera que dice, clases de oraciones por su naturaleza gramatical del predicado. Por la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones pueden ser de predicado nominal y oración de predicado verbal. Anoten esto. Clases de oraciones por la clase de predicado, la naturaleza del predicado. Y bien sabemos que hay predicado nominal y predicado verbal. Por tanto, del mismo modo hay oraciones de predicado nominal y verbal. Ejemplo. Tenemos que aclarar o recordar, ¿cuándo es el predicado nominal? Cuando los verbos son copulativos, ser o estar. Ser o estar. Por ejemplo, acá dice, Pedro estuvo distraído durante la clase. ¿Qué resulta? Estuvo del verbo estar. Es verbo copulativo. Por tanto, cuando dice, estuvo distraído durante la clase, esta es oración de predicado nominal por el verbo copulativo. ¿Cuál es el sujeto? Pedro. ¿Quién estuvo distraído durante la clase? Pedro. ¿Ya? El otro ejemplo, aquel señor ha de ser el regidor del municipio. Observa, el verbo es ha de ser.
Es una perífrasis verbal. ¿Recuerdan ustedes cómo les dije es la estructura de la perífrasis verbal? Una perífrasis verbal tiene un verbo auxiliar, puede tener un enlace, como en este caso de, y ser es el verbo principal. Y si es un verbo principal, este verbo ser es verbo copulativo. Copulativo. Justamente ser, estar, vienen a ser verbos copulativos. Y esta oración es de predicado nominal. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es una oración de predicado verbal? Cuando el verbo es no copulativo, es un verbo predicativo. Y el verbo, en este caso, retrocediendo aquí, las oraciones de predicado nominal tienen una sola clase de complemento. ¿Cuál complemento atributo? Dice distraído, por ejemplo, es un adjetivo. Aquí cuando decir el regidor del municipio te está indicando cualidad o característica del sujeto. En cambio, en las oraciones de predicado verbal, no. O sea, no es verbo copulativo, no es ser, estar, ninguno, y no tiene complemento de atributos, sino otros complementos, eso dije en clase pasada, objeto directo, indirecto, circunstancial, etc. Por ejemplo, almorzamos un delicioso arroz con pato. ¿Ya? Es una oración de predicado verbal. ¿Por qué? Porque el verbo es almorzamos. Y almorzamos no es verbo copulativo, no es ser, no es estar, ¿no? Y no tiene complemento de atributos, sino es, tiene un objeto directo. Complemento directo. ¿Cuál es? Cuando le pregunto al verbo, ¿qué almorzamos? ¿Qué cosa almorzamos? Un delicioso arroz con pato. Todo esto es OD, objeto directo. ¿De acuerdo? El otro ejemplo, la arquitecta irá a inspeccionar el avance de la obra. ¿Cuál es el verbo? Esta perífrasis verbal subrayada, miren, irá a inspeccionar. Y bien saben ustedes que siendo una perífrasis, tiene un verbo auxiliar, tiene un enlace y tiene un verbo principal. Y el verbo principal no es copulativo, no es ser, no es estar, sino es otro verbo. Por tanto, esta oración es de predicado verbal. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Estoy viendo ahora sí, porque estoy con mi laptop, porque esto de la computadora que estamos trabajando no tiene internet. Disculpen por ahí, mis queridos alumnos, estamos aclarando acá. A ver, seguimos. Las oraciones de predicado verbal, o sea, estas, miren, siendo las oraciones de predicado nominal y predicado verbal, estas se clasifican en otras variantes. Veamos. En oraciones de predicado verbal, fíjate, puede ser transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, puede ser activa, pasiva. Mejor una por una. ¿Qué pasa? Si es transitiva, en ese predicado transitivo va a tener objeto directo. No tiene, puede tener objeto indirecto, puede tener otros objetos circunstanciales. Los objetos se llaman también complementos. Pero si tiene un objeto directo, con toda seguridad, esa es transitiva. Por ejemplo, con un casco certificado, debe conducir la motocicleta. ¿Cómo encuentra el objeto directo? Preguntándole al verbo. El verbo es debe conducir, ¿no? Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Qué, así en forma directa, qué debe conducir con un casco certificado? La motocicleta es el objeto directo. ¿Me entendieron? Es el objeto directo. Por tanto, todo este predicado o toda esta oración es una oración transitiva porque tiene OD.
El motorizado entregó. Ahí está el verbo entregó. ¿Qué entregó? Se encuentra el objeto directo preguntándole al verbo. ¿No? ¿Qué entregó en forma directa? ¿O qué cosa entregó? El pedido a tiempo. El pedido a tiempo es objeto directo. Resulta que es una oración transitiva porque tiene o de. Puede tener o y, además de lo de, puede tener circunstancial u otros complementos. No hay ningún problema. Si tiene o de, es transitiva. Y para que tengas bien claro cuándo es intransitiva, mejor pasamos acá. ¿Qué dice? Es intransitiva cuando no tiene objeto directo. El verbo es intransitivo, no tiene objeto indirecto. Puede tener objeto indirecto, circunstancial, etc. Por ejemplo, Eugenia trabaja en un laboratorio. Trabaja es el verbo y cuando dice en un laboratorio, ¿esto qué viene a ser? Esto es un circunstancial del lugar. No hay objeto directo. Y si no tiene objeto directo, la oración es intransitiva. Otro dice, Luis descansó todas las mañanas. Toda la mañana no es objeto directo, es circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. ¿Me entendieron, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabes, es transitiva cuando tiene o de. Es intransitiva cuando no tiene o de. Anótenla acá. No tiene objeto directo. Sin embargo, la transitiva sí tiene objeto directo. Ya, aclarado hasta ahí. ¿Qué pasa? Cuando es una oración reflexiva. Es reflexiva cuando la acción verbal recae en el mismo sujeto que lo realiza, ¿no? Es un verbo transitivo, puede tener o de, o si, objeto indirecto, etc. Por ejemplo, me ensucié las manos con el barro. Me ensucié las manos con el barro. ¿Quién se ensució las manos con el barro? El mismo, la misma persona, dice. O sea, yo mismo, ¿ve? Me ensucié. Ese tipo de oraciones es objeto, perdón, que tiene objeto directo o indirecto, pero que la acción verbal la realiza el mismo, la acción verbal recae en el mismo sujeto, entonces se llama oración reflexiva. Ejemplo otro. El niño se baña contento diariamente. ¿Quién se baña diariamente contento? El niño. La acción verbal recae en el mismo sujeto que lo realiza, en el mismo sujeto que lo realiza. ¿Ve? Entonces, mis queridos alumnos, esto es bastante claro. Eso es una reflexiva. La acción verbal recae en el mismo sujeto. El niño se baña en el mismo, ¿no? O puede ser otras más simples. Me lavo la cara. ¿Quién lava mi cara? Yo mismo. O te peinas, por ejemplo, te peinas. ¿Quién te peina a ti? Tú mismo. Ese tipo de oración es reflexiva. Como va a tener un verbo transitivo, puede tener o de, puede tener o y, etc. Pero lo importante es, para hacer que sea reflexiva, la acción verbal tiene que recaer en el mismo sujeto que lo realiza. Es un tanto diferente la oración recíproca. ¿Qué pasa? Una oración recíproca, la acción verbal va a ser intercalada entre dos acciones, entre dos acciones. Nos saludamos siempre en la oficina, por ejemplo. Los jóvenes se besaron en el parque. Ahí está, ¿ve? Mira esta, ¿ve, muchachos? ¿Ve? ¿Quién besa a quién? El muchacho y la chica. Los dos intercambian la misma acción. Los jóvenes se besaron en el parque. ¿Qué tipo de oración es? Recíproca. Debe tener un pronombre personal átono. Se besaron, se llevaron, se ayudaron. O por ejemplo acá, nos saludamos. ¿Quiénes nos saludamos? Nosotros, tú, yo y todos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es una acción recíproca. ¿De acuerdo? Oración recíproca. ¿Hasta ahí vamos bien? Habla, muchachos. Acá sí les puedo ver. Anaí, ¿me estás entendiendo? ¿Está claro? Por el chat, contéstame, por favor. Muy bien, sí, sí. Bueno, seguimos mejor.
Ya, hasta ahí, miren muchachos, transitiva, oración reflexiva, oración recíproca, ya te aclaré. La intransitiva, ya te dije, no tiene o de. ¿Qué es una oración activa? La oración activa es cuando el sujeto realiza la acción verbal y sujeto pasivo cuando recibe la acción verbal el sujeto. Cuando dice ha tejido una jirafa en crochet. Mira, ve. ¿Quién ha tejido? Él o ella ha tejido. La acción de haber tejido lo ha realizado el sujeto activo, ¿no? Como una jirafa con un crochet. Otro ejemplo, el perro corrió por toda la casa. ¿Quién corrió por toda la casa? El perro tiene sujeto activo, es una oración activa. En cambio va a ser pasiva cuando recibe la acción. Cuando dice el penal será eh, pateado por Messi. O sea, el penal viene a ser un sujeto, será pateado, no por Messi, siempre va a estar un complemento agente, ¿eh? Y resulta que es una oración pasiva. O la otra, esa colección de zapatos fue diseñada por Jessica Batrich, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Esa colección de zapatos. ¿Cuál es el verbo? Tiene que ser, para que sea oración pasiva, tiene que ser un verbo perifrásico. En este caso, fue diseñada y luego está por Jessica. Yo quisiera aclarar acá que va a haber un complemento agente y el complemento agente siempre está el que va a indicar quién es el que realiza la acción. Y en este caso es por Messi o aquí por Jessica Batrich, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Qué más? Existen oraciones de predicado verbal que puede ser pasiva refleja y oración impersonal. ¿Cómo es la pasiva refleja? La pasiva refleja es un poco, digamos, más bien estricta en el sentido de su construcción. Siempre una pasiva refleja va a empezar con el pronombre personal átono se, un verbo en plural, y es un verbo en plural, y luego va a tener un objeto directo. Por ejemplo, se vendieron las entradas al concierto. Es una oración pasiva refleja. ¿Por qué? Porque el verbo empieza con se, con el pronombre se. Vendieron, el verbo debe estar en plural y luego debe tener un objeto directo, las entradas al concierto. ¿Eh? Las entradas al concierto. Y está en tercera persona. La otra, se alquilan departamentos. Es una oración pasiva refleja. Está empezado con el pronombre se, alquila, verbo en plural, como les dije, y tercera persona, y más departamentos es el objeto directo. ¿Me entendieron? Toda oración que empieza con se, tiene verbo en plural, estas vienen a ser oraciones pasivas reflejas. Hasta las más simples, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, a ver, un señor que dice, se venden carros usados, se compran chatarra, por ejemplo. Es una oración pasiva refleja, que va a empezar con se, verbo en plural, ¿no? El verbo plural en tercera persona, venden, compran, alquilan, etcétera, y el sujeto en tercera persona. ¿Qué se venden? Departamentos. Y va a estar en plural también. Entonces, no olvides, pasiva refleja, empieza con se, verbo en plural, más sujeto en plural, en tercera persona, ¿no? Cuando es una oración, pasamos a la otra. Oración impersonal, cuando no tiene sujeto. Defectiva en sujeto o puede ser la propia. Si es defectiva en sujeto, por ejemplo, cuando dice en Lima hace mucho frío. Generalmente acá están las oraciones con los verbos haber y hacer, ¿no? Hace mucho frío. Puede ser también, es aún temprano.
Hay, ahí está, ¿ves? De haber también. O puede ser un verbo meteorológico. ¿No? Acá, por ejemplo, dice jamás nevará en la ciudad. Nevará, lloverá, garuará, etcétera. Los fenómenos de la naturaleza también constituyen oraciones impersonales, pero en este caso de efectiva de sujeto. ¿Por qué? Porque no tienen sujeto precisado. Y cuando son propias las oraciones impersonales, ¿no? Por ejemplo, cuando dice se consiguió la vacante en ese colegio, ¿cómo va a ser? Siempre con pronombre personal átono se, muy similar a la pasiva refleja, un verbo, pero aquí es a la inversa, un verbo en singular, no es un plural como la pasiva refleja, ¿no? Acá cuando hemos dicho vendieron, el verbo en plural, acá no, el verbo en singular, y luego puede tener un objeto directo o un enlace, etc. ¿No? Se consiguió, se aprobó, se vive bien, etc. Pues ese tipo de oraciones son impersonales propias. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Bien, sí estamos bien. Bueno, entonces si me entendieron, por favor, este ejercicio 2. Lean bien, por favor. Ya, vamos a hacerlo juntos, por favor, ¿eh? Por la premura y por los minutos de este famoso internet que nos ha malogrado la asunto. Ya, en la 1 dice, escriba a la derecha la clase de oración según la naturaleza gramatical del predicado que corresponde. Aquí me vas a poner qué clase de oración según la naturaleza gramatical del predicado. Y cuando hemos visto, está por acá, clases de oraciones según la naturaleza gramatical del predicado, puede ser una oración nominal y una oración verbal. ¿Cómo vas a diferenciar? Que la oración nominal va a tener verbo copulativo, ser, estar, parecer, etcétera, y va a tener verbo, complemento atributo. En cambio, la de predicado verbal no va a tener verbo copulativo, sino cualquier otro verbo, y no va a tener complemento de atributos, sino objeto directo, indirecto o circunstancial. Eso es lo que se está pidiendo. Volvemos acá entonces. Ya. En la A dice, el bebé se mira en el espejo con asombro. El bebé se mira en el espejo con asombro. Ya, ¿cómo hago? ¿Cómo? A veces me siento desconcertado. Sumamente fácil, mis queridos alumnos. ¿Qué pasa? Buscas el verbo y dice se mira en el... Acá está el verbo. Se mira. Mira es el verbo acompañado del pronombre personal átono. El bebé se mira en el espejo con asombro. Ya. Esta es una oración. ¿De qué clase de predicador? ¿Nominal o verbal? Al ojo te das cuenta que el verbo es mira, y mira no es un verbo copulativo, sino los verbos copulativos son ser, estar, ¿no? Parece, y no tiene complemento de atributo, sino aquí el complemento es en el espejo con asombro. En el espejo es circunstancial del lugar donde se mira, y con asombro, ¿cómo se mira? Es otro circunstancial de modo. Por tanto, cuando dice, yo me doy cuenta que aquí está acompañado, se mira, entonces esta debe estar, a ver, te ayudo por acá. Transitiva, activa, pasiva, no creo que sea acá. Aquí. Pasiva refleja, pero no, tampoco, a ver. Transitiva, reflexiva, aquí está. Cuando está antepuesta de se, por ejemplo, o me, etcétera, o se, como en este caso, el niño se baña contento, fíjate cómo está. Entonces ya te da una idea, una pista bien clara de que es una oración reflexiva, porque la acción verbal recae en el mismo
personaje o en el mismo sujeto que lo realiza. Entonces, cuando dice el bebé se mira en el espejo con asombro, ¿qué clase de oración es? ¿Quién se mira? A sí mismo, el bebé. Resulta que esta es una oración reflexiva. Es una oración reflexiva. Anoten, por favor. En la B, el ganador de la camioneta expresó su emoción. El ganador de la camioneta expresó su emoción. ¿Qué clase de oración es esta? Este es otro muy importante, por cierto. ¿Está aquí? ¿Será transitiva, reflexiva o recíproca? Obviamente que es transitiva. ¿Por qué? Porque tiene OD, objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Ustedes saben, el objeto directo complementa directamente la acción verbal. Cuando dice expresó, acá está el verbo. ¿Qué expresó? ¿Qué cosa expresó? Su emoción. Su emoción. Objeto directo. Y si el verbo tiene objeto directo, esta es una oración. Hablen, muchachos, o participen. Si tiene OD, ¿qué cosa es? Oración transitiva. Anoten, oración transitiva. En la C del baile. Los tiernos niños, se habrá, otra vez está con C, pero acá está en plural y la acción verbal está intercambiado entre varios niños, ¿no? Un niño se abraza a otro, por tanto, acción verbal intercambiada entre dos o más sujetos es oración recíproca. Anoten, por favor, oración recíproca. Bien, ¿qué más? La siguiente dice, los inmigrantes ingleses serán deportados de Estados Unidos. Serán deportados de Estados Unidos. Los inmigrantes ilegales, el verbo está acá, serán deportados. Y cuando dice serán deportados, tiene un sujeto pasivo. Los inmigrantes ingleses serán deportados. Acá falta un complemento de Estados Unidos y por tanto, esta será pasiva. Anoten, pasiva, pasiva. Y finalmente dice, Philip Shaw es un famoso creador del contenido digital, del contenido digital. Entonces, voy a buscar cuál es el verbo. Y el verbo es ese. ¿Quién es un famoso creador del contenido digital? Philip Shaw. Y es, me doy cuenta de inmediato, que es un verbo copulativo. De ser o estar, esto viene del verbo ser en tiempo presente. Por tanto, ¿qué clase de oración es? Una oración de predicado nominal. ¿De acuerdo? Entonces anoten, oración de predicado nominal. Pasamos a la pregunta 2. Dice, marque la opción en la que hay oraciones intransitivas. Oraciones intransitivas no tiene que tener objeto directo. Puede tener objeto indirecto, circunstancial, pero no tiene objeto directo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, veamos en la 1. Estoy viendo una serie colombiana fenomenal. El verbo es viendo, estoy viendo. Para encontrar objeto directo, es lo importante. Creo que con la respuesta, una serie colombiana fenomenal. Entonces, si digo esto, esto viene a ser objeto directo. Y si es objeto, si tiene objeto directo, esta oración, estoy viendo una serie colombiana fenomenal, es oración transitiva. Acá te está preguntando, ¿cuál es intransitiva? Entonces la 1 no. En la 2, voy a decorar el cuarto del bebé a fines de mes, ¿no? Observen, voy a decorar.
voy a perífrasis verbal. Y si es una perífrasis verbal, voy a decorar, entonces, ¿qué resulta? Que es un verbo compuesto, voy a decorar el cuarto de... Este es objeto directo. ¿Cómo compruebo? Preguntándole al verbo, ¿qué voy a decorar? ¿Qué cosa voy a decorar? El cuarto del bebé. Tiene objeto directo, por tanto, su oración transitiva es el complemento circunstancial. Esta no es intransitiva, acá te está pidiendo intransitiva. Ya, entonces no es la respuesta la 1 ni la 2. La 3, Cateriano se fue al sur de Lima junto a sus niños. ¿Tendrá objeto directo? No creo. ¿Cuál es? Fue al sur de Lima es circunstancial del lugar. ¿A dónde va? Junto a sus hijos es circunstancial de compañía. No hay OD. Entonces, esta es intransitiva. Y cuando dicen la última, nado una vez por semana en la piscina municipal. ¿Cuál es el verbo? Nado. No es sujeto obvio. Yo nado. Una vez por semana, esto es circunstancial de tiempo. En la piscina municipal, esto es circunstancial de lugar. No hay OD. Por tanto, esta es intransitiva. La respuesta entonces está en la 3 y la 4. ¿Cuál es la alternativa de respuesta, muchachos? La A, la B, la C, la D o la E. Participaban muy bien. A la D, perdón. La D no creo. No es transitiva, perdón, acá es transitiva. Acá también es transitiva. Esta es la 3, es intransitiva. Ahí está. Y porque no tiene objeto una vez, también es intransitiva. ¿Cuál es la respuesta? Por favor. La C. Claro que es la C. La C. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, mis queridos alumnos? Claro que sí. Bueno, seguimos entonces. Las oraciones según la actitud del hablante. Una oración puede ser enunciativa, dubitativa, desiderativa, imperativa, exclamativa, etc. Esto es sumamente fácil. Ustedes han estudiado, sí saben esto. ¿Esto por qué? Porque su contenido es exclusivamente un contenido semántico, por su significación. Por ejemplo, cuando digo, a ver, ¿cuándo es una enunciativa? Una enunciativa va a ser cuando se afirma enunciativa. Cuando dice el Papa disolvió el sodalicio, la organización religiosa está afirmando, disolvió el sodalicio. Otra, el Minedo reconoce la labor de una oración enunciativa, aquí anótale porque afirma o niega algo con fundamento, no porque sí nada más. Ya. Otra, oración desiderativa. Su nombre dice, cuando indica desideo, o sea, deseo, anhelo, alguna cosa que puede realizarse. Más que nada deseo, por eso se llama desiderativa. Y van a estar siempre reforzadas por ojalá, quizá, tal vez, puede ser, etcétera, ¿no? Ejemplo, ojalá el contrato a Gonzalo, ojalá. Me encantaría, está con verbo en subjuntivo, me encantaría que seamos grandes amigos. Desiderativa, un deseo. ¿De acuerdo? La a su vez, si saben ustedes, indica orden, mandato, puede ser petición, inclusive puede ser una súplica. Cuando digo por favor, esa es la forma más decente, la forma más educada de pedir algo, ¿no? Por favor, ayúdame con los ejercicios de aplicación. Ahí está, ¿eh? O en otro,
Cuando manda, el profesor dice, revisen la ortografía y la puntuación. Jóvenes, ahí está lo que dice el profesor, oración imperativa. ¿De acuerdo? Seguimos con la segunda actitud del hablante. Dubitativa. Dubitativa quiere decir duda. No está seguro de lo que dice. Quizá, tal vez puede ser, también acabe. Tal vez el fiscalizador hubiera actuado con más empatía. Mira, está dudando. O posiblemente sustente la tesis a fines de mayo. Posiblemente, no sabe cuándo. Con precisión. Es una duda. Por eso se llama oración dubitativa. Y cuando es una exclamativa, cuando indica admiración, sorpresa, agrado, desagrado. Por ejemplo, cuando se dice con gran sorpresa, qué linda, te cortaron el cabello. Qué lindo te cortaron el cabello. Admiración. Obtuve una de matemáticas, también una sorpresa. Puede ser directa o indirecta. Cuando es indirecta, no va a estar con signos exclamativos, sino va a ser como más o menos así, ¿ve? Mira qué hermosa la ciudad imperial. Mira qué hermosa la ciudad imperial. Otro, es increíble cuánto has cambiado. O sea, la exclamativa directa con signos interjectivos y la otra no. Generalmente empezando con un verbo. Mira, está, es increíble en ese modo, ¿ves? ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Clases de oraciones según la actitud del hablante. Las interrogativas pueden ser directas o indirectas. ¿Cuándo son oraciones interrogativas? Cuando hacen pregunta, cuando exigen una respuesta. ¿Y cuándo es directa? Cuando es total o puede ser parcial. ¿Cómo es una directa total? Cuando empieza con un verbo, como en este caso, terminaste la elaboración del ítems, hablaste sobre tu ascenso laboral. Entonces, otra forma de reconocer que la respuesta va a ser o bien sí o bien no. ¿Terminaste la elaboración del ítems? Sí, no. Es oración interrogativa directa total. ¿Hablaste sobre tu ascenso laboral? Sí, no. Entonces compruebo que es interrogativa directa total. En cambio, la interrogativa directa parcial va a empezar con un pronombre interrogativo generalmente. ¿Dónde ocurrió el accidente? Ahí está empezando con dónde. ¿Cuántos heridos hubo? Ahí está. Oración interrogativa directa parcial. Parcial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo es una oración interrogativa indirecta? Estamos haciendo clara diferenciación entre una interrogativa directa y una oración interrogativa indirecta. La indirecta puede ser total, a su vez, cuando es una oración compuesta. Por ejemplo, dime si has tomado los medicamentos. Aquí hay dos verbos. Dime un verbo, has tomado es otro verbo y va a estar antepuesto con sí, como un pronombre condicional. Si has tomado el medicamento. Otro, preguntó si fue injusto el despido. Otra vez, ¿ve? Preguntó un verbo, si fue justo el despido, empezado con sí. Esto te da bien claramente una idea de que es una oración indirecta, interrogativa, indirecta total. Y la otra, ¿cuándo va a ser parcial? Estas dos, observen, interrogativas indirectas solamente se dan en oraciones compuestas. ¿Cuándo va a ser parcial? Cuando digo, indagó cuánto costó el collar. Resulta que la proposición subordinada va a empezar con un pronombre interrogativo. Indagó es el verbo, cuánto es el pronombre interrogativo. Otra, dime, ¿quién? Ahí está el pronombre interrogativo. La segunda parte, mejor dicho, de la oración compuesta va a empezar con un pronombre interrogativo. Si es así, esta viene a ser una oración interrogativa indirecta parcial. ¿Está claro, mis queridos alumnos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora aquí,
¿Qué nos pide? Indique las clases de oraciones según la actitud del hablante. Sumamente fácil, por favor. Y ustedes me tienen que decir. Vi un capibara en el zoológico. Ese animalito que está muy de moda, pero sin embargo que es más peruano que, ¿no? En la Amazonía peruana tenemos cualquier cantidad de capibaras. Vi un capibara en el zoológico. ¿Qué clase de oración es? Está con signos de admiración. Por tanto, esta es exclamativa. Anoten acá. La B dice Renato. ¿Encontraste las llaves? Esto me da una clara idea de que esta es una interrogativa. Pero ¿es directa o indirecta? ¿Encontraste las llaves? De inmediato me voy a la respuesta. Si me dice sí o si me dice no. Por tanto, es interrogativa directa total. Interrogativa directa total. ¿Ves? En la C también es una pregunta, pero está empezando con un pronombre interrogativo. ¿Cuáles son las partes de la célula? Aquí no puede decir sí, no, como en la primera, ¿no? Entonces tiene que haber una respuesta explicativa. Y si la respuesta es explicativa, es una interrogativa también directa, ¿o no? Interrogativa directa, pero parcial. Interrogativa directa parcial. La C. ¿Cuáles son las partes de la célula? Interrogativa directa parcial. No es total como la anterior. En la D, Adriano, compra el pan y el café rápido. ¿Qué oración es? Imperativa, por supuesto. Está mandando. Anoten aquí. La otra. En la E, ¿qué te ha regalado por tu aniversario? ¿Qué te han regalado por tu aniversario? Obvio, está preguntando, es interrogativa. Pero ¿qué clase de interrogativa? ¿Qué clase de interrogativa? Directa, parcial. Porque la respuesta no es sí o no es no, sino explicativa, igual que la C. Ya, seguimos. Me gustaría celebrar mis 50 años. Me gustaría. Si te gustaría, esto está indicando un deseo. Un deseo. Y si es un deseo, ¿qué clase de oración es? Hablen, muchachos. Si estuviéramos en clase presencial en sábado participara. Muy bien. Desiderativa. En la siguiente, tal vez puedas ver el vuelo de los cóndores. Mira, ve. Tal vez. Ah, muy bien. Dubitativa, claro, excelente, mis alumnos. ¿Ve? Ella toma el jugo de naranja todos los días. Ella toma el jugo de naranja todos los días. ¿Está asegurando o no está asegurando? ¿Está afirmando o no está afirmando? Claro que está afirmando. Por tanto, si afirma, ¿cómo se llama? ¿Qué clase de oración? Enunciativa. Enunciativa afirmativa. Muy bien. Y finalmente, los animales invertebrados no tienen esqueleto. Mira, tremenda afirmación. Esto aprendes en biología, ¿no? También es una oración enunciativa. Ah, perdón, acá tiene un pequeño detalle, ¿eh? Los animales invertebrados no, porque el no tienen, claro que es una enunciativa, pero no es afirmativa, sino negativa, por el no, por el adverbio no. Anoten esto, mis queridos alumnos. Enunciativa negativa. Hasta ahí vamos bien. Tenemos que terminar. La oración compuesta por coordinación conjuntiva, dice, pueden ser coordinadas y subordinadas. Resulta que, fíjense, mis queridos alumnos, oración compuesta. La oración compuesta puede ser de dos clases. Oraciones compuestas coordinadas, como esta,
Y pueden haber otro grupo de oraciones compuestas que tienen dos o más verbos, pero subordinadas. Cuando hablamos de las oraciones compuestas coordinadas, presentan proposiciones de igual nivel, de la misma jerarquía, del mismo valor sintáctico, etc. Pero tiene dos verbos. Estas pueden ser según los enlaces. Más bien yo quisiera por acá, a ver un ratito, por favor. Ahí está, ¿eh? Oración compuesta coordinada, primero son yuxtapuestas. ¿Cómo es eso, profesor? Las oraciones compuestas yuxtapuestas, por ejemplo, cuando dice, él regresó a casa, sonrió tímidamente, la abrazó con todo su amor. Mira cuántos verbos tengo. Regresó, sonrió, abrazó. Cada uno de estos conforma una proposición. Primera proposición, regresó a su casa. La otra proposición, sonrió tímidamente. La otra proposición, la abrazó con todo su amor. Tres proposiciones. Esta es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Profesor, ¿por qué yuxtapuesta? Porque está separada por signo de puntuación. En este caso una coma, acaba una coma y no hay nada más que una coma. Eso lee las novelas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando leen ustedes, él regresó a su casa, sonrió tímidamente, abrazó con todo su amor. Separado por comas, ¿qué clase de oración es? Compuesta porque tiene tres verbos y está separado por comas. Puede ser un punto y coma aquí o puede ser simplemente dos puntos. En ese caso es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, relacionada por signos de puntuación. Puede ser coma, punto y coma o dos puntos. Por ejemplo, mañana me iré a trabajar, punto y coma. Me siento afiebrado. Perdón, dice, mañana no iré a trabajar. Dos proposiciones, iré a trabajar un verbo, me siento otra vez. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, separada por punto y coma. Y en la última dice, el banco quebró, dos puntos. Los clientes temen por sus depósitos. ¿Qué pasa? La primera proposición quebró con su verbo y la otra teme, otro verbo, pero el nexo o el enlace es dos puntos. ¿Qué clase de oración es? Compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Ahora, ¿qué va a pasar con las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas? El enlace va a ser una conjunción. Y esa conjunción puede ser copulativa, por ejemplo, en el caso de la I. La primera proposición, el director ingresó al aula. Ahí está su verbo, ¿ve? Y ahí está el enlace. Los estudiantes se quedaron callados. Otro verbo. ¿Qué resulta? Es una oración compuesta, coordinada, pero yuxtapuesta. Perdón, no es yuxtapuesta, es conjuntiva. Conjuntiva porque acá está la conjunción copulativa y. ¿Cuáles son las conjunciones? También hemos hecho. Las copulativas son i, ni, que. Inclusive les digo que hay nombre de una chica, y, ni, que. Ahí está, ¿ves? ¿Y cuándo es disyuntiva? Cuando el enlace puede ser una conjunción o puede ser u. Por ejemplo, ¿preparaste el almuerzo o iremos a algún restaurante? Qué bonita, ¿ves? La primera proposición, preparé el almuerzo. Otro, iremos a un restaurante. ¿Cuál es la alternativa acá? O. Y o es una conjunción disyuntiva, por tanto, esta oración prepararé el almuerzo o iremos a un restaurante, es oración compuesta, coordinada, conjuntiva y es disyuntiva porque está aquí la O. Y la O es conjunción disyuntiva. Disyuntiva. ¿Ya ven, muchachos? ¿Qué más? Puede ser otra, existen otras conjunciones. Si es coordinada adversativa, conjuntiva adversativa, estará la conjunción pero, si, no, más, sin embargo, etc. Le explicaron el tema 2 veces, pero no lo entendió.
¿Qué resulta? Está enlazada por la conjunción pero, ¿no? Entonces explicaron un verbo, lo entendió, enlazada por pero, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Acá puede ser sino más, más sin tilde, ¿eh? Sin embargo, no obstante, a pesar de, etcétera, etcétera. Y las distributivas son aquellas que van a tener las conjunciones secuenciales, bien, bien, ya, ya, hora, hora, etcétera. Por ejemplo, bien compramos comida o bien preparamos nosotros. Acá puede decir hora compramos, hora, puede ser cualquiera de esos, ya, ya, bien, bien, hora, hora, etc. Si encontramos así en una construcción, esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. Distributiva, por este enlace. ¿De acuerdo? Puede ser una explicativa cuando la conclusión es explicativa. Él es bibliómano, es decir, acá puede estar, o sea, esto es propenso a la colección de libros. Otro, una hilativa, cuando va a seguir consecuencia o secuencia, ¿no? Puede ser luego, así que, por eso. Edgar solicitó una beca, así que está esperando los resultados. Resulta que aquí es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva y lativa por el enlace. Así que, y puede ser también, perdón, estas ya las yuxtapuestas que le expliqué. Para terminar, mis queridos alumnos, a ver las respuestas de la 4. Dice, reconozca las clases de oración compuesta coordinada, coordinada. A ver, César no canta ni toca algún instrumento. ¿Es compuesta? Claro que sí. ¿Cuál es el verbo? Canta. Otra, toca. Y está el enlace ni. Y ni es una conjunción. ¿Qué clase de conjunción? Copulativa. Por tanto, ¿qué clase de oración esta? Esta es oración compuesta, conjuntiva, copulativa. Anoten acá, muchachos. Conjuntiva copulativa. ¿Por qué? Porque tiene la conjunción ni como enlace. En la B, la casa de Ana es grande, punto y coma. La clase de Beatriz es pequeña. Acá no hay ninguna conjunción, pero sin embargo, los verbos está replicando en la segunda, pero está con coma y punto y coma. Por tanto, ¿qué clase de oración es? Yuxtapuesta, porque los enlaces son coma, punto y coma, como en este caso. En la C, hoy celebra sus 80 años y lo hace agradecido a Dios. Aquí está la conjunción y, por tanto, es una oración conjuntiva copulativa. Conjuntiva copulativa. En la D, Sergio compró un departamento, 2 puntos. Pronto contraerá nupcias. Compró el verbo, contraerá el otro verbo, 2 proposiciones unida por 2 puntos. Esta es una yuxtapuesta. Yuxtapuesta, noten. El cantante está enfermo. Sin embargo, es conjunción. ¿Y qué clase de conjunción? Sin embargo, es una conjunción. Como dije, muchachos, sin embargo, es una conjunción adversativa, equivalente a pero. El cantante está enfermo, pero realizará el concierto. Sin embargo, entonces, ¿qué resulta? ¿Cómo le pones? ¿Qué clase de oración es? Oración compuesta adversativa. Adversativa. Conjuntiva adversativa. En la D, el tratamiento no fue eficaz, coma. Así que buscaremos otra alternativa. ¿Qué clase de oración es esta? El tratamiento no fue eficaz. Aquí está.
la conjunción, así que es locución conjuntiva. Por tanto, esto es ilativa. Anoten, ilativa. Y Eduardo presentó su carta de renuncia, pero es adversativa. Entonces, oración compuesta conjuntiva adversativa, porque sale en clase pero. Y finalmente, bien vas con nosotras a la playa, bien cuidas cuando es bien, bien. Hora, hora. ¿Qué clase es? Distributiva. Entonces, esta última es oración compuesta, conjuntiva, distributiva. Gracias, mis queridos alumnos, por su atención. Voy a dejar de compartir y será hasta la próxima clase. Por favor, disculpen ustedes que hemos tenido esta interferencia, fue sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Gracias, mis queridos alumnos. Me despido hasta la próxima clase.